más allá de la innovación. El espacio sonoro mensual de Open Expo Europe para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. Saludos, amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta. Estrenamos en esta primera edición una nueva ventana de Open Expo Europe a la comunicación, difusión y encuentro con el mundo de la innovación a través de sus tecnologías, sus herramientas, sus sistemas y métodos y sobre todo de las empresas y profesionales, en definitiva, de las personas que hacen posible la innovación tecnológica abierta. Esta nueva fórmula en formato podcast se une a las muchas iniciativas de Open Expo Europe para complementar la gran cita de junio, este año el día 20, y que se concreta también en los webinars, en el ebook de tendencias, del que hoy hablaremos ampliamente y que se presentó hace unas semanas en Madrid, de las newsletters, de la web, el blog y una gran cantidad de iniciativas que vehiculizan a todo el caudal de posibilidades de interacción B2B alrededor de la innovación que propone Open Expo Europe y que trataremos de ir llevándoles cada mes en forma de audio en más allá de la innovación. Temas como blockchain, machine learning, digital disruption, ciberseguridad, inteligencia artificial y por supuesto open source y free software, que son tendencias en IT actualmente, serán los temas que iremos tratando en cada edición del podcast a través de una sección de noticias y un apartado central que traerá entrevistas sobre estos temas con destacadas personalidades, expertas y expertos en cada sector. En la primera de las ediciones de Más allá de la innovación vamos a ofrecerles el audio de la interesante mesa redonda que tuvo lugar el pasado día 31 de enero en el Open Space del BBVA en Madrid, donde se presentó la tercera edición del ebook de tendencias en la innovación tecnológica abierta que publica Open Expo Europe. Pero antes de entrar en este tema central, queremos que Philip Lardy, CEO de Open Expo Europe, nos hable de esta nueva iniciativa de su organización que se materializa en este podcast y que nos ponga al día de las últimas novedades de la gran cita cumbre del próximo día 20 de junio en la nave en Madrid. Hola Philip, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal Paco? Pues encantados de compartir contigo la presentación de este espacio sonoro más allá de la innovación por Open Expo Europe. Y como CEO de Open Expo queremos preguntarte, tal como hemos dicho, ¿qué es más allá de la innovación? A ver, Más allá de la innovación es un podcast, como bien lo has dicho, que estamos lanzando desde Open Expo Europe y es un espacio en el que queremos poder mensualmente invitar a expertos en distintas temáticas, que sea de temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, de blockchain, de realmente todo lo que ahora mismo está en las bocas de toda la gente, de todo el mundo. Y bueno, es una iniciativa que gracias a ti, Paco, estamos más que probando, ¿no? Durante los próximos 6 meses y seguramente pues sigamos más adelante. ¿Y a quién va dirigido más allá de la innovación? No hay un público objetivo claro, ¿vale? Sí que lo que queremos es aportar valor pues a las empresas, al mundo empresarial, que puedan entender y tener información de primera mano para afrontar lo que llamamos desde hace varios años la transformación digital, pero pues con herramientas muy claras, con soluciones muy claras y sobre todo pues soluciones novedosas y innovadoras. Y Philip, ¿por qué el formato audio en Open Expo Europe? A ver, Paco, muy buena pregunta. A ver, es algo que es un formato emergente, ¿no? Bueno, más que emergente. Lleva ya unos cuantos años. Hay cada vez más podcasts de interés, pero bueno, generalmente son bastante verticales y en este caso pues creemos que ese formato emergente se adecua bastante a nuestro público, a la gente en general, ¿no? Que nos puede escuchar en su coche, en el transporte público, mientras va a ser su sesión de running o running como lo queremos decir, así que es algo que teníamos que estar.
Además, Open Expo amplía de esta manera un abanico de ofertas que no solamente se quedan en el acto central y tan importante cumbre del 20 de junio, sino que durante todo el año amplía su labor de difusión y labor B2B que tanto distingue a Open Expo Europe, ¿verdad? Pues sí, es algo que queríamos hacer desde hace varios años porque realmente siempre nuestro foco pues estaba metido en el evento anual y lo que tenemos que hacer es, utiliza la palabra evangelizar, ¿no? Pero es seguir difundiendo durante todo el año a través de distintos canales, pues como puede ser el podcast, como puede ser webinar, como puede ser eventos también físicos que de momento hacemos en Madrid y que plantearemos hacer en otras ciudades, tanto a nivel de España como a nivel europeo. Así que es parte realmente de este trabajo que estamos realizando de momento de difundir y de ir mucho más allá, como decías tú, de la cumbre anual que este año se celebrará el 20 de junio en Madrid. ¿Y qué periodicidad tendrá más allá de la innovación? Pues cada mes trataremos de coger una temática, de invitar a alguien, entrevistarlo y sacar interés a esta hora de charla, ¿no? Vamos a llamarle más que una entrevista, una charla entre tú, Paco, un invitado y yo en este caso. Pasemos ahora ya del podcast que estrenamos hoy a hablar, como bien decíamos, de esa cumbre que celebra Open Expo con el evento Feria Congreso este año el 20 de junio en La Nave, en la capital de España. ¿Qué novedades podemos ir adelantando todavía con un tiempo vista ya para la gran cita del 20 de junio? Como lo digo cada año, ¿no? A 4 meses vistas del evento todavía estamos trabajando mucho. Hemos empezado, por supuesto, hace ya unos cuantos meses, a partir de septiembre, octubre, cuando ya empezamos la campaña. Sí que hemos querido instaurar varias novedades y la primera y más importante a tener en cuenta es que pues este año casi el 100% de los contenidos serán en inglés, a la diferencia de otros años, para seguir en el crecimiento y en el avance internacional que hemos iniciado hace un par de años. Eso yo creo que es el punto más importante y en el que también vamos a aportar más valor, componentes internacionales. Segundo punto en el que hemos estado trabajando es en eventos que están en paralelo de lo que es Open Expo, sobre temas de fintech, sobre temas de ciberseguridad. Seguimos un año más pues con el OpenCEO Summit o con las Women en Open Technology. Seguimos con algunas partes también como son los Open Awards. Muchas cosas, muchísimas cosas estamos tratando de hacer, de abarcar, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que cada asistente que vaya a Open Expo salga después de su día de feria o de congreso con un montón de información nueva y información útil. Muy bien, pues Philippe Lardy, CEO de Open Expo Europe, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo del nuevo podcast de Open Expo Europe, más allá de la innovación, donde nos iremos encontrando mes a mes y contaremos precisamente eso, lo que se está preparando para ese gran evento del 20 de junio y, por supuesto, mientras tanto, las noticias, novedades y, sobre todo, esa entrevista de interés para el sector. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo y por la iniciativa de Open Expo Europe para todos los oyentes. Muchísimas gracias, Paco. Nos vemos el mes que viene para seguir con el siguiente podcast. Hasta pronto. Más allá de la innovación. La tercera edición del libro electrónico de tendencias en Open Source, software libre e innovación abierta que edita Open Expo Europe fue presentada en Madrid el pasado día 31 de enero. En el marco del Open Space del BBVA en la capital española se dieron cita a profesionales, expertos, técnicos digitales y una gran parte de la comunidad empresarial de las tecnologías de la información. La tercera edición de este ebook presenta un estudio que recoge la visión de más de 100 profesionales nacionales
nacionales e internacionales sobre su previsión para este año en temas como blockchain, machine learning, digital disruption, ciberseguridad, inteligencia artificial y, por supuesto, open source y free software. La descarga de este interesante documento está disponible desde el sitio web de Open Expo Europe y pueden encontrar un enlace de descarga en las notas de este programa. Este año, el ebook tuvo también la novedad de agruparse por sectores, con un resumen final de tendencias generales. También visto por sectores, en el sector gobierno y las administraciones del sector público destacan el uso del blockchain, manejo del big data, servicios en internet y la inteligencia artificial. En la industria de las telecomunicaciones tienden a la automatización, el uso de bots, el manejo de la información en el cloud, los contenedores, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la realidad virtual. En el ámbito de las finanzas, en general el fintech, el blockchain, el open bank y las plataformas integradoras son tendencia. En el sector educativo, por otro lado, lideran acciones de realidad aumentada, la gamificación, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la experiencia inmersiva y, por supuesto, también la realidad virtual. En el sector salud, la inteligencia artificial y el cloud integrado están creando la diferencia, mientras que en el sector de transporte y en el turismo, el uso de herramientas de big data, la inteligencia artificial y el internet de las cosas serán herramientas claves para el desarrollo de nuevas soluciones. En el caso de IoT y Smart Cities se volverán clave los agregadores de servicios, APIs, aplicaciones web progresivas y herramientas de geolocalización. La tendencia a la hiperconectividad crea nuevos frentes en el mundo de la ciberseguridad, mientras que la continua integración y colaboración, así como las soluciones CRM, marcarán sin duda la tendencia del sector hacia productos y servicios cloud orientados al cliente. Las tres herramientas clave que apoyarán la transformación digital serán el uso de las analíticas avanzadas, el Internet de las cosas y los modelos de negocio colaborativos. Como resumen, en integración de todos los sectores se establecen unas visiones globales que se enfocan en el uso de Big Data, profundizando en el análisis de los datos, la inteligencia artificial aplicada a todos los sectores y el Internet de las cosas, afianzando la conexión global. Justo después de la presentación, donde se llegó a las conclusiones que les hemos citado, representantes de diferentes sectores participaron en una mesa redonda donde dieron sus opiniones y compartieron experiencias con base en sus proyectos basados en open source. En este primer podcast de Más allá de la innovación, hemos querido traerles el audio de esta mesa redonda con el que le dejamos a continuación. Pues vamos a pasar ya a escuchar a nuestros invitados. Van a descansar de oírme a mí, que lleva muchísimo rato oyéndome. Y ahora a las opiniones muy interesantes, a buen seguro, de nuestros invitados a esta mesa redonda, a los cuales les agradecemos enormemente que hayan dedicado este ratito para departir con nosotros. Quiero presentárselos a todos ustedes. Son José Andrés Jiménez Martín, asesor facultativo TIC del Congreso de los Diputados. Amparo Marina de la Becerra Grau, directora de implantación de la unidad CIO del Banco de Santander. Laura Tordera, responsable de I+D en Ferrovial Agroman. Montse Guardia, General Manager de Alastria Blockchain Ecosystem. Y David Rey Blanco, CDO de Analista Data, junto a los que departiremos con Philippe Lardy, CEO de Open Expo Europe, entidad anfitriona de este acto. Comentarles también que ahora después vamos a tener, por gentileza de ellos, después de que hablemos entre nosotros en la mesa redonda, van a tener la oportunidad de, si algún aspecto quieren destacar, algún tema concreto quieren preguntar, van a tener la oportunidad como público de participar también preguntando, lo cual, por supuesto, les vamos a agradecer. Bueno, pues en principio es una pregunta genérica. Todas las preguntas las voy a hacer un poco a todos y cada uno nos puede contar su experiencia desde su sector. Pues amén de todas las tendencias que hemos visto, unas más repetidas, otras menos, hay una tendencia general y genérica que nos reúne a todos ahora, hoy aquí. Es el Open Innovation, el software libre, el software de código abierto, el open source. En definitiva, como decíamos, podemos sintetizar un poquito bajo Open Innovation. ¿Nos podríais contar en qué retos, en una visión un poco panóptica, estáis aplicando Open Innovation en estos retos? Bueno, pues en nuestro caso en concreto tenemos un proyecto sumamente reciente, que es el de la nueva página web del Congreso de los Diputados. Imagino que la antigua página la conoceréis, ¿no?, por el famoso plan de modernización, ¿no?, del Congreso de Diputados que se llevó a cabo en el año 2006 y que en el momento actual, pues,
se desarrolló con una tecnología completamente propietaria en su momento, y luego también, si visitáis ahora la página web del Congreso de Diputados, veréis que tiene un look and feel muy acorde con el siglo XX más que con el siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, ahora digamos que en este momento es un concurso que hemos licitado a iniciativa de la presidenta del Congreso de los Diputados. Vamos a hacer una nueva reimplementación de toda la página web del Congreso de los Diputados, y precisamente con un gran enfoque precisamente en el tema de las tecnologías de código abierto, digamos, en el cual el propio pliego de prescripciones técnicas se favoreció que hubiera una solución de este tipo, y es la que ha ganado. Y digamos que junto con el tema de pasar una solución completamente de código abierto, va a haber un gran énfasis en proporcionar toda la información del Congreso de los Diputados de forma estructurada y mediante datos abiertos, para que pueda ser reutilizable por todo el mundo. Bueno, en nuestro caso, el principal reto es cómo abordar las tecnologías abiertas sin menoscabo de dos aspectos fundamentales, que son la seguridad y la regulación. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuáles son las diferentes oportunidades que tenemos ante nuestros ojos, ver cómo subirnos al carro para acelerar toda esa curva de adopción, que realmente las tecnologías abiertas lo que sí que te dan es más innovación o más capacidad de innovación, poder ir más rápido, pero al mismo tiempo, si entran la velocidad, muchas veces va en detrimento de la seguridad y la regulación. ¿Qué tal? Buenos días. Yo vengo del sector de las infraestructuras, entonces es un sector que está sufriendo un gran cambio y sobre todo tenemos unos retos que nos están llamando a la puerta y que tenemos que resolver si no queremos casi desaparecer como sector. Lo que tenemos que evitar es que nos pase como en otros sectores, que llegan las grandes tecnológicas y nos apartan de lo que es nuestro negocio tradicional. Entonces, las nuevas tecnologías, las tecnologías abiertas y sobre todo lo que se considera el Open Innovation, para nosotros es fundamental, porque es que si no nos quedamos fuera de juego completamente. Entonces, dentro de este gran campo que tenemos que tener en cuenta, pues podría destacar dos o tres, porque me podría tirar hablando aquí de nuevas tecnologías muy importantes mucho tiempo, pero principalmente son los cambios de modelo de negocio. Y por poneros un ejemplo, nosotros estamos gestionando en Ferrovial las grandes autopistas tejanas con el peaje dinámico, y cuando vamos allí y nos reunimos con las tecnológicas americanas en Silicon Valley e intentamos aprender de ellas, nos sacan más datos de nuestro propio activo que los que tenemos nosotros. Entonces eso da mucho miedo. O sea, dices, ¿cómo puede ser que yo tenga un activo y aquí la gran tecnológica tenga más datos con la inteligencia que puede suponer eso? Entonces, estamos ahí, estamos intentando que no nos adelanten, que no nos saquen del negocio, porque al final nosotros vamos a seguir construyendo. Pero ¿en qué papel? ¿Contratista principal o un subcontratista que te hace trabajo no especializado? Entonces, eso es fundamental. Es fundamental también el tema de la cultura, que ya se ha mencionado. Necesitamos atraer talento a nuestros sectores, diversidad de talento, jóvenes, mujeres. Hay muchas veces que la parte tecnológica o la parte más de ciencias, hay geografías en las que no es nada atractivo el que se venga para nuestros sectores. Entonces, eso es un problema que tenemos que tener en cuenta ya y trabajarlo ya. Y bueno, voy a pasar el turno a mi compañera, luego puedo seguir comentando más temas tecnológicos. No, muchas gracias. Ya lo que habéis dicho nos pone muy bien en la situación. Alastra es un consorcio que nace en el 2017, en octubre, y es un consorcio de una tecnología que nace open source. O sea, es puramente open source, código abierto, es el blockchain. O las tecnologías, ya no hablamos casi de blockchain, la tendencia ya no es hablar de blockchain, es hablar de tecnologías de software distribuido o descentralizado. Es un cambio de arquitectura digital que lo hace alguien que programa en software libre. ¿Qué significa esto? Que millones de personas en todo el mundo, 24/7, están construyendo esta tecnología que es arquitectura digital. Todo lo que pongamos encima, todo lo que es el frontal, puede ser aún propietario, no libre, pero vamos a una tendencia cada vez más alta a integrar estas nuevas tecnologías, ¿no? Internet de las cosas, conectar los sensores en el blockchain, conectar el Big Data en el blockchain, conectar una serie de cosas a la arquitectura nueva digital para transportar datos. Entonces, el gran reto es un poco lo que habéis dicho. Uno, ¿cómo añadimos calidad y seguridad a este open source? ¿Cómo aseguramos que el open source tiene una ética
que es la del manifiesto de Open Source, que ya tiene unos años. ¿Cómo aseguramos que la gente que está haciendo ahora joven, muy joven, sabe antes de ir a la universidad que el código que están haciendo debe cumplir un manifiesto de hace unos cuantos años de ética? ¿Cómo sabemos que esa seguridad está dentro y se hacen unas pruebas que son segurizadas para tener transacciones financieras de alto valor o de impacto social? ¿Y cómo sabemos que esos datos que son activos, porque al final ya no hablamos de data, hablamos de conocimiento y es un activo físico como el de Ferrovial, cómo sabemos que esto es realmente uno a uno, no se va a manipular? ¿Y quién tiene esta información? Entonces, el gran reto es la escalabilidad. Entonces, bueno, en Alastria nos hemos unido, somos 370 actualmente socios de todos los sectores, administraciones públicas, porque la regulación también ha de incluir el software libre, ¿no? Administraciones públicas, sector privado y universidades y academias, porque nos queda mucho por estudiar. O sea que este es el gran reto de este año. Bueno, me presento. Yo soy David Rey de Idealista Data. Idealista Data es una unidad de negocio dentro de Idealista. Bueno, todo el mundo creo que conoce el portal. Nos dedicamos a poner anuncios de inmobiliaria. Pero en realidad hace unos 5 años se creó una empresa que empezó a intentar monetizar un dato público, que era el dato de catastro. En la medida que empezamos a tener cada vez más y más tráfico, pues Idealista se interesó por nosotros y construimos una unidad de negocio. En realidad todo nuestro negocio está basado en, pues, tanto en datos abiertos como en tecnología abierta. O sea, si no existiera, pues ni el dato abierto, la Open Innovation, no estaríamos aquí. Uno de los retos que tenemos para este año es ser capaces de innovar con las capacidades de otros. Es decir, abriendo nuestra información, todos estos activos de información que hemos generado durante mucho tiempo y hemos consolidado, para que otros puedan aprovecharse y desarrollar su talento sobre esto. Entonces, eso implica la liberación de datos desde el punto de vista del sector privado. Hablamos mucho de compartición de información del sector público, pero las grandes entidades que contienen o tienen mucha información en el sector privado no están liberándolo para que otros puedan desarrollar modelos de negocio interesantes o complementarios para lo que están haciendo. Y simplemente, bueno, comentar un poco que la tendencia este año es introducir cada vez más toda la tecnología de software libre que podamos y abrir cuantos más datos públicos posibles mejor. Soy Philip, CEO de Open Expo Europe. Antes de nada, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Hemos visto cosas muy, muy interesantes, tanto del ebook. Muchas gracias, Paco, por presentarlo todo. Bueno, lo que hemos visto del panel aquí inicialmente de la mesa redonda son perfiles muy, muy variados, distintos. De hecho, yo creo que hay sinergias entre varios de vosotros. Yo creo que de aquí va a salir cosas interesantes en temas de colaboración. Sí que me gustaría hablar llevamos allí 3 años trabajando las tendencias y con Open Expo pues va a ser la 6ª edición, ¿no? Entonces yo he visto ya pues la evolución, y antes de Open Expo también he visto la evolución del open source, del software libre, y ahora pues lo trabajamos en el sentido de innovación abierta. Una cosa que estamos detectando tanto para grandes empresas como pequeñas como startup también es el tema de inner source. Tal vez a Amparo, no sé, habéis hecho, me parece, un proyecto de cómo aplicar la metodología y el ecosistema del open source en el día a día y en los desarrollos. Entonces es algo que sí que estamos detectando que este año va a ser todavía más fuerte, es decir, cómo las empresas, sobre todo en las grandes empresas, son capaces de aplicar estas metodologías y esta filosofía dentro de su empresa. No sé si tienes datos de cosas que habéis hecho desde el Santander en este proyecto de Inner Source, creo que hace un par de años o... Bueno, nosotros al final de lo que se trata aquí es de cambiar totalmente la forma de trabajar. Entonces, tú tratas de integrar lo que es la inteligencia colectiva o sobre la base de la colaboración para sacar adelante un proyecto o cosas de tu día a día que de otra forma no serían posibles. Nosotros en las grandes organizaciones estamos acostumbrados a que hacemos todo de forma sistemática. Este proyecto lo que nos ha permitido es dar un paso más, y es no solo sistematizar, que es muy importante, sino integrar lo que es la colaboración, el dar el poder al usuario, el dar el poder al cliente, el dar el poder al que trabaja y se pega con las aplicaciones en el día a día, para entender bien los requerimientos y que tu mínimo producto viable que sacas al mercado, o que en este caso sacas dentro de tu entorno de trabajo, sea algo que puedas utilizar y que sea práctico.
Ahí precisamente en el tema inner source y en el tema de cómo afecta el trabajar con software libre, con open source a las organizaciones, pues un ejemplo muy claro, una de las, la mayor compra de software que se ha hecho hace poco, en finales del 2018, ha sido la de IBM al comprar y al adquirir Red Hat. Y desde la alta dirección de IBM se insistía en un aspecto muy concreto. No compramos un software, el software está ahí, está disponible, es open source. Compramos una filosofía, una manera de trabajar. ¿Creéis que el hecho de trabajar con software libre, con código abierto, implica, como ya tenemos este ejemplo en el Santander, un cambio de mentalidad, de filosofía en la organización y en la manera de organizar y de montar los equipos? Yo creo que, implica un cambio de mentalidad, pero también un cambio de tu plataforma tecnológica, que al final es la base en la que te apoyas, y un cambio también a la hora de hacer o definir tus procesos. Es decir, cuando tú te embarcas en este tipo de proyectos, tú tienes que hacer un ejercicio interno de reflexión y de ver cómo compaginas dos velocidades. Tú tienes tu día a día con tus proyectos, tus planes de sistemas, tu roadmap estratégico, y al final estás incorporando un elemento nuevo al que no necesariamente la organización está preparada, y tienes que acomodar procesos, tecnología y estrategia. Entonces, en la medida en la que tú eres capaz de contagiar ese espíritu colaborativo, aquello va cobrando fuerza y sale adelante. Ahora bien, por mucho que el mensaje vaya de arriba abajo y que tú tengas a lo mejor tu plataforma de sistemas preparada, si la organización no acompaña y ese espíritu contagioso de ilusión por hacer las cosas de forma diferente no cala en el resto de equipos, te vas a quedar en el mismo punto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo quiero añadir una cosa que es complicada, que es la jerarquía, ¿no? O sea, tú en unos equipos de software, en el pasado o en el presente, en muchas organizaciones, tienes un diseñador funcional, tienes un diseñador técnico y tienes un programador. Y el programador hace lo que le dice el diseñador en esta escala. En el software libre vamos un poco al revés, ¿no? Vamos al revés. Yo estoy programando algo que entiendo que quiero hacer en un contexto. Por eso la colaboración. Entonces es muy importante antes de programar que todo el mundo en ese equipo esté al mismo nivel, hablando al mismo nivel. Por eso la metodología de agilidad, el Agile, va unido al software libre. Si tú no sabes tener una capacidad de organizarte en equipo, escuchar, hacer reuniones rápidas, los daily meetings, y hacer una metodología de software libre, yo creo que va unido, pues entonces hay un clash, ¿no? Hay gente que necesita que le digan que haga algo, ¿no? Programadores acostumbrados a dime exactamente qué tengo que hacer, y hay otros que no lo necesitan porque ellos ya lo han imaginado, son creativos, el software es creativo. Entonces tenemos esa visión de que el software es ingenieril a nivel de estructura y sistemático, y lo estamos el Open Innovation, la Open Source, estás poniendo en valor la creatividad, ¿no? En lugar de ser analítico. Entonces, esa mezcla de ser creativo y ser analítico, al final lo has de saber hacer. Es metodología, es comunicación, es una serie de skills que son soft, ¿no? Que no son los que te han enseñado en la facultad de informática o en la facultad de telecos o en la facultad de los que hacen software desde la base. Entonces, todo este cambio hay que incorporarlo, hay que escuchar mucho y hay que hacer más humanismo. Y esto es el reto. De hecho, hay alguien que lo había definido así como que el software libre son skills muy soft, como tú bien has dicho, que conforman un conjunto de cultura que al final vienen a devenir en una tecnología, ¿no? Bueno, pedí la palabra, no quiero intervenir yo más, que ya hablé mucho antes. No, simplemente que como resultado de este clima de colaboración, en realidad la calidad del código sí que se ve afectada, o sea, porque todo el mundo tiende a poner, cuando pones algo en público, intentas que sea lo mejor que puedes hacer. A nosotros nos pasa algo parecido con la compartición de datos. En realidad, dentro de la organización, tradicionalmente había 3 o 4 unidades que estaban generando datos y eso era un desastre. A nivel de gobernanza era complicado, una organización como la nuestra, que es más bien plana, el hecho de poder alinear todas estas unidades. El hecho de poder poner en común toda la información hace que la gente, cuando publica algo, por tema de vergüenza, quizá en España somos bastante vergonzosos a la hora de publicar las cosas, pulamos un poquito lo que es el entregable, lo que sacamos fuera. Y yo creo que esa cultura de apertura ayuda a que se mejore la calidad de manera indirecta. Me gustaría seguir en la línea que ha comentado Paco del tema de la filosofía, la compra de IBM. Porque nosotros lo que nos estamos planteando ahora, utilizamos mucho la metodología Agile en lo que son proyectos, o sea, dentro del propio proyecto de innovación. Pero lo que
que nos estamos empezando a plantear es cómo utilizar como filosofía esa metodología y aplicarla no solo a lo que es el puro algoritmo, por decirlo así, sino a los procesos internos que tenemos de gestión, o sea, procesos de recursos humanos, de cultura. O sea, estamos viendo cómo esa metodología que viene del software, ese open source es tan potente a nivel de resultados que si lo conseguimos introducir a nivel de gestión, pues podemos ser también mucho más eficientes. Entonces, ese concepto de filosofía de IBM tiene todo el sentido. Nosotros llevamos varios años aplicando la tecnología BIM, Building Information Modeling, que sería una filosofía. Nosotros no nos gusta decir que es una tecnología, decimos que es una filosofía, porque al final es el que todo lo que tenemos en los proyectos de construcción esté en un mismo sitio y que todo el mundo pueda trabajar sobre ello de una manera abierta y de una manera constructiva, nunca mejor dicho. Entonces, ese concepto de cambiar la tecnología por filosofía, yo creo que es muy potente y es el 4.0 o 5.0, ya no sé por dónde vamos. Podemos descubrir la nueva versión de estas tendencias, la 5.0, que sea la versión filosófica, ¿no? Que viene ya emanando desde las comunidades. Probablemente las comunidades también nacieron en un momento en el que, bueno, la industria en general, las organizaciones empresariales eran como muy jerárquicas y se adaptaron a esas organizaciones. Pero después vino la generación que se crió realmente con la tecnología y esa vino a introducir también un cambio cultural. O sea que no solamente el algoritmo cambió mentalidades, sino que las mentalidades cambiaron algoritmos, quizás, ¿no? Sí, bueno, yo por mi parte he de admitir que me da muchísima envidia el sector privado porque, digamos que estas rigideces de las que ha hablado mi compañera, pues en el sector público se manifiestan de una forma muchísimo más potente, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ahí tenemos mucho por lo que luchar y digamos que sí tenemos cierta esperanza, ¿no? En el sentido de que, a pesar de las rigideces que las relaciones de puesto de trabajo nos dan en la administración pública, el proyecto que estamos haciendo de la página web, aunque bueno, que sea algo tan prosaico como una página web, tiene mucha trascendencia, porque al final el Parlamento es sumamente importante el tema de la proyección de su actividad hacia el resto de los ciudadanos, con lo cual, digamos, hasta qué punto sea potente o sea versátil esa difusión de su actividad. De hecho, el Parlamento es de lo más transparente que hay. Es decir, creo que habrá próxima administración pública que vuelquen completamente toda su actividad en la página web, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos mucha esperanza es en este nuevo proyecto que estamos implantando, por hacer una analogía, ¿no? Que sea un poco lo que pasó con el Japón del siglo XIX, ¿no? Que fue un país que pasó del medievo a la edad contemporánea en prácticamente una década. Entonces, nuestra esperanza un poco es que con todo este nuevo proyecto, con nueva tecnología, con nueva metodología de desarrollo, provoque un efecto arrastre en nuestra gente para que a su vez cambie la cultura en la forma de desarrollar y eso a su vez lleve o impulse otros cambios culturales a otros niveles. Es curioso también que entre las empresas y entre las organizaciones privadas el hecho de que haya unos estándares abiertos está impulsando pues una colaboración incluso entre competidores, porque esa colaboración se establece a unos niveles quizás más básicos, el desarrollo inicial del software y después en la personalización, en la introducción y en definitiva en las ventajas competitivas que se puedan extraer de cada una de las tecnologías. Se basa primero en una tecnología a la que se coopera. Pero también hay una pregunta que todavía se hacen muchas organizaciones, quizás no las vuestras, que están ya más implicadas con el open source, pero ¿qué les podrías decir a aquellas que dicen, bueno, vale, sí, yo cojo y yo abro y yo comparto, pero después eso a mí qué me da? ¿A mí qué me ofrece? Todavía hay quien se lo pregunta. ¿Qué le podrías decir? Bueno, al final yo creo que en este sentido la regulación está ayudando. Es decir, por mucho que una empresa PSD2 o MiFID o los nuevos estándares de regulación, por mucho que la empresa no quiera abrirse, como no se abra, está fuera del mercado. Entonces, en ese sentido, es o te adaptas o desapareces. Es un poco el mensaje. Y luego, por otra parte, en primera instancia, siempre hay reticencia al cambio. Pero eso es innato de una organización pequeña o de una organización grande. Lo que hay que saber es cómo, o no tienes que buscar siempre el qué me va a dar esto a mí, sino el coste de oportunidad, que voy a perder yo como no me suba al carro. Sí, yo creo que estamos en una época de transición muy, muy impactante. Estamos como al principio cuando alguien volaba, ¿no? En unos cacharros locos y se mataban, ¿no? Porque al principio la gente era así, ¿no? Que decía, oh, voy a volar y aún la ingeniería no estaba. Pero ya había gente que decía, esto de volar, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar.
y nos transformó a todos y ahora tenemos líneas comerciales, nos cambió la movilidad, nos cambió la forma de vivir, ¿no? Ya los que se iban de Irlanda a Nueva York ya no se pasaban horas en el barco y días y semanas. De repente todo cambia. Entonces, si tú no eres capaz a nivel empresarial de saber tu contexto mundial de economía de cambio, tu empresa va a caer. Entonces, yo creo que el mensaje es muy claro, es, como decías, un coste de oportunidad. No puedes prever el futuro al 100%, pero si no estás leyendo todos los indicadores que tienen las tendencias, que son obvios y claros, ¿no? 6 años de Open Expo. No estamos hablando de 1 año. Entonces, yo creo que ya hay muchos empresarios y a un nivel muy alto que están viendo que es un momento de cambio. Entonces, ¿cuáles son las palancas para que este pastel, ¿no? Que es el pastel económico, al final es el que hay? ¿Cuáles son las palancas para hacer un pastel más grande y así conseguir más bienestar? Es simplemente acompañar la colaboración, ¿no? Si todos tus competidores están en la misma situación, únete para colaborar, hacer el pastel más grande, porque tú sabes mucho de tu sector, pero ellos también, ¿sabes? Entonces, si tú te juntas y sacas las palancas para hacer crecer este sector, luego va a ser mayor la posibilidad de ganar negocio, ¿no? Entonces es un coste de oportunidad y una inversión. Y esto en el mundo de la startup lo vemos, ¿no? Si tú crees en alguien, ¿qué vas a hacer? Vas a invertir. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que esto va a explotar. Ellos van a escalar y tú como inversor vas a ganar. Entonces, estos modelos es lo que está pasando con las empresas tecnológicas o con los cambios empresariales. Tienes que invertir porque realmente si tú quieres estar en esa escala final, como no inviertas ahora, como te quedes en el corto tiempo, vas a hacer de miopía empresarial muy alta y te vas a quedar en una situación que o desapareces o te quedas de proveedor, o sea, de la cadena más baja, de un rendimiento muy poco, muy escaso, donde tus costes los vas a limitar un montón. Entonces, hay que tener visión, ¿no? Yo creo que somos en un país, yo estoy representando un consorcio de 350, 70 ahora empresas visionarias. Saben que en el mundo hay un cambio, son conscientes y quieren sumar y saben que para esto se han de asociar, ¿no? En una asociación no lucrativa. Entonces, yo creo que sí, que el mundo entiende que hay este cambio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que ya se ha producido un cambio de mentalidad y un cambio en la gestión. O sea, si miramos cómo se gestionaban las grandes empresas en el pasado, era habitual encontrar un oscurantismo y yo soy el que tengo la información y esto es mi método y no lo comparto con nadie, y si se va un empleado se está llevando mi conocimiento. Y yo creo que esto está cambiando completamente en las grandes empresas y en la misma sociedad. Ahora lo que interesa es ser el primero. O sea, ser el primero en una cosa abierta. O sea, pero no es el que no me copie. No, es, oye, yo voy a invertir lo suficiente en innovación, voy a crear esas colaboraciones, voy a ser la punta de lanza en mi negocio, pero de una forma mucho más transparente. O sea, no es eso de que nadie me copie, que nadie me vea lo que yo hago, sino al revés, es yo soy el primero que lo hace, tengo esa ventaja competitiva los años que tenga y luego ya voy a pensar en lo siguiente. Entonces, eso es lo que yo creo que hace que una organización crezca. Entonces, es ese cambio de cerrado a abierto en la sociedad y en lo que es la gestión de las grandes empresas y incluso las empresas pequeñas. Y es muy importante lo que decíamos, el miedo al cambio. Esto quizás los departamentos de innovación, incluso la alta dirección, que está muy acostumbrada a estar en el mercado, puede verlo. Pero claro, la gente de negocio, la gente que está en su proyecto, no lo tienen tan claro. Entonces, esa es la gran lucha de los departamentos de innovación, de no pensar en el resultado de este mes, que es lo que les están pidiendo a negocio, y pensar más en ese cambio de mentalidad de, oye, piensa un poquito más, porque tenemos que seguir siendo los primeros para que luego el negocio siga funcionando mes a mes. Es lo que comentábamos antes justo en el gordillo, que decíamos, es que negocio quiere tirar de ti con innovación, pero claro, negocio es el primero que le asusta un poco la innovación. Y este cambio en abierto todavía casi como que les coge un poquito más. Entonces yo creo que por eso tenemos
tenemos desde los departamentos de innovación el hacer un poco crear un poco de cultura y eso es lo más importante, yo creo. Sí, para nosotros es fundamental apoyarnos en terceros para crecer, porque somos relativamente pequeños dentro del negocio de Idealista, podemos representar un 5% de la facturación, crecemos muy rápido, pero en realidad no queremos quedarnos fuera del entorno. Entonces, no tenemos recursos, con lo cual tenemos que recurrir a terceros. La única forma de hacerlo es que terceros apunten al proyecto poniendo su riesgo. En realidad es todo basado en la apertura. El tema clave aquí es un poco qué es lo que compartes, qué no compartes para no dañar tu negocio. Porque al final, nosotros nos dedicamos a comercializar nuestra información, más información pública consolidada con soluciones específicas del sector inmobiliario, y si regalamos cualquier dato va a venir un señor o unos señores y a lo mejor nos hace la competencia. Con lo cual, por un lado tenemos que seguir una estrategia de apertura, pero por otro tenemos que cuidar bien cómo llevamos esa estrategia de apertura para no dañar al negocio, porque al final pues todos queremos tener una nómina a final de mes, etcétera, etcétera. Es un aspecto recurrente, o sea, estamos cambiando, como bien decimos, y creo en eso sí lo compartimos todos, el paradigma, pero ojo, venimos de un paradigma ya muy consolidado, hay que cambiarlo, hay que saber cómo cambiarlo, y se han visto auténticas meteduras de pata, ¿no? Con los datos en abierto, en fin, eso hay que regularlo y hay que cambiarlo bien, pero bueno, en fin, los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, pero a veces que hay que hacerlos con un poquito más, un paso más adelante de la gaseosa, y hay cositas que explotan, procuremos que sean las mínimas, pero parece que es imprescindible en cualquier cambio, lo decías antes en los aviones, es imprescindible que haya accidentes y que haya problemas al principio, y tampoco nos debería de asustar demasiado, o deberíamos de hacer ver también desde el sector más IT a negocio, de que es inevitable, quizás, vamos a intentar minimizarlo, pero que realmente puede pasar. Filipe, iba a intervenir. Sí, a ver, aquí lo que hemos visto es que realmente ningún sector está fuera de que le desbanquen, entre comillas, ¿no? Vemos, pues mira, el tema de fintech, de Insurtech, de Legaltech, de Martech, bueno, todo tech, Xtech, ¿no? que al final es lo que vamos viendo. Entonces, está claro que cualquier sector, sea el que sea, hasta la construcción, ¿no? Que decías, realmente pues tiene que plantear este cambio. Es importante. Y quiero un poco hacer un salto con los datos abiertos que comentabas, David. Vale, compartís datos, pero luego las startups, ¿cómo es? ¿Te compro todos los datos, búscate la vida? ¿O buscáis en incubar startup y ser partícipe de esa startup que crece? Y los otros también, ¿no? Es decir, facilitáis o compartís datos y luego pues incubáis startup y sois partícipes de estas nuevas creaciones. ¿Cómo realmente acompañáis esta innovación externa, vamos a decir? Comienzo yo. En principio, esta parte de apertura es relativamente reciente, entonces nuestra idea es compartir información y en un futuro pues ser socios de negocio. Por otro lado, sí que es verdad que este año vamos a liberar un conjunto de datos bastante interesante. Básicamente lo que vamos a liberar es un conjunto de datos de potencial solar de todos los tejados de España, de todas las cubiertas, y eso lo vamos a hacer de manera desinteresada. Más que nada por ver un poco qué repercusión puede tener esto en diferentes sectores. Entonces, por un lado, en realidad somos un negocio y el negocio tiene como objetivo maximizar los retornos para el inversor, como es lógico, con lo cual lo hacemos con un sentido de negocio. Por otro lado, sí que es verdad que a lo largo de todos estos años hemos recibido una serie de beneficios de este ecosistema abierto. Al final somos usuarios de software abierto, de datos abiertos, y de alguna forma nos vemos con cierto compromiso de devolver esto a la sociedad. Por eso sí que queremos sacar algún proyecto que realmente no tenga un objetivo de negocio detrás, simplemente por este hecho y también por ver un poco cuál es la repercusión. Yo solo por hablar del sector público, en realidad nosotros no tenemos ese problema. Yo creo que el sector público en España está muy concienciado, digamos, se han eliminado toda esa resistencia de todos aquellos que hablaban con esa filosofía de los datos son míos, y la verdad es que España está haciendo un esfuerzo muy importante en el tema de liberar los datos, liberar los datos en modo abierto. De hecho, existe un portal que comentaba con el panelista idealista, que es el portal Aporta, donde hay una agrupación de todos esos datos abiertos, y ahora mismo, a pesar de lo poco perfeccionado que está, en la actualidad somos líderes en el mundo en el tema de compartir datos, con lo cual en ese aspecto el sector público yo creo que está concienciado de que al final todos los bienes, esos
esa materia prima que tiene, pues al final pertenece a todos y se tiene que compartir. Sí, nosotros en el tema de los datos, como ventaja y como inconveniente, tenemos muchos datos que son públicos, o sea, al final el tema de los tráficos, si te pones es algo que lo puedes obtener de una forma relativamente sencilla, entonces nos cuesta casi menos el trabajar con esos datos. Entonces, por ejemplo, estamos creando una nueva iniciativa a nivel de startups con el ecosistema que se está creando o ya se ha creado en Israel. Entonces, allí son muy fuertes a nivel de infraestructuras y entonces lo que nos comentan las startups de allí, que la verdad es que son tienen una tecnología muy puntera, es que no nos preocupemos tanto de los datos a nivel de infraestructura, porque al final si se quieren conseguir se van a conseguir, entonces que no tengamos ese miedo de apertura. Entonces la verdad es que nos está dando una visión muy interesante de hacia dónde vamos a ir en este tipo de colaboraciones. Para matizar, o sea, para acompañarte, el dato no es lo importante. O sea, lo importante en una startup o lo importante que se busca es la idea. O sea, ¿para qué vas a utilizar ese dato? Para que sea conocimiento y sea... O sea, el dato es el dato. Luego lo has de transformar en información y de información a conocimiento, ¿no? Los analistas, esto lo sabéis bien. Y el tema es el científico de datos y luego ya cuando ya creces en el Big Data, el dato acumulado, el dato agregado, el dato... Entonces, todo esto es solo el método, pero lo interesante es la idea. O sea, ¿qué vas a hacer con los datos de los tejados, ¿no? De los paneles solares que vais a liberar? Bueno, eso es la magia, es el ser humano, ¿no? Es qué idea yo tengo que puedo usar esos datos y crear un nuevo negocio, crear algo de impacto social, y estos son las personas. Entonces, apoyar startups es apoyar ideas. Que luego lo apoyes con datos, lo apoyes con inversión financiera o lo apoyes, como bien decías, con conocimiento de negocio que tú ya tienes, porque las grandes empresas lo que sí que saben es saber mucho lo que ha pasado en el mundo en su sector. Entonces esa colaboración es muy necesaria, pero el dato es solo la comida sin cocinar, ¿sabes? Aún no tenemos la paella ni tenemos algo bueno, y para eso necesitas startups y necesitas gente y necesitas colaborar, necesitas metodología de colaboración que muchas veces no sabemos. Esa palabra mágica en todas las tecnologías abiertas, la colaboración. Y el hecho de que se pueda desde diferentes organizaciones de gran tamaño estar trabajando con tecnologías abiertas a las cuales otras pequeñas compañías, startups o de menor dimensión pues pueden estar trabajando igualmente, pueden estar forkeando un software concreto, pueden estar haciendo adaptaciones, personalizaciones, puede fomentar la captación y el trasvase de talento entre unas y otras, puesto que se está trabajando en herramientas en las que el currículum ya es público. ¿Quieres currículum? Ahí tienes mi código. Puede favorecer. Sin lugar a duda, ya está pasando. O sea, esta es la realidad 2017, yo creo. O sea, ya en el 19 es realidad. O sea, sabemos perfectamente quién está trabajando dónde, en qué y qué código tiene en la red. Tú miras el GitHub, ¿no? Yo os digo lo que... ¿Sabes? Hay herramientas de código libre, están ahí, y sabes si alguien viene y te dice, llevo 30 años haciendo blockchain, le dices, hola, gracias, ¿qué tal? ¿No? Muy bien, encantada de conocerte, ¿no? Obvio, sí, ya miras el código, sí. Bueno, yo creo que si tú vas a... Yo creo, las grandes empresas que estáis aquí, es obvio, y al revés. Yo creo que startups, hay gente que hace una startup porque viene de negocio, tiene una gran idea. Las fintech, legal tech y todo esto son legal, fin, más tech. O sea, hay gente que tiene una idea de negocio que viene del sector financiero, cree o ve que con una nueva tecnología se puede implementar más rápido si sale del sector financiero y se agrupa con techis, pero si esos techis no son buenos, su idea no va a nacer en el tiempo que se necesita. Entonces, cada vez más esta unión de saber qué código está bien hecho, cómo se hace buen código, quién tiene el talento para hacerlo, cada vez lo necesitamos todos, los pequeños y los grandes. Entonces, este es uno de los, yo creo que no ha salido en las tendencias, pero la educación, la formación y el saber identificar calidad de código o quién hace bien las cosas o cómo lo hace las cosas, cada vez más es importante, sí. En este contexto yo creo que hay un punto importante, que es la colaboración universidad-empresa. Entonces, el tema del open source al final lo que ha permitido es alcanzar un punto de inflexión en el cual, donde antes el modelo tradicional es yo, mi empresa, al final puedo llegar a mi mercado. Si yo me abro a los demás, como dicen los ingleses, pienso out of the box, o sea, cojo ideas desde fuera, yo voy a poder
incorporar terceros en cualquier momento de la cadena de valor o en cualquier momento de ese proceso de mi oferta de servicios o nuevos productos, y al mismo tiempo retroalimentar feedback del usuario final o llegar a mercados donde hasta ahora era impensable llegar. Sí, bueno, en mi caso, que creo que no aplica mucho, porque ya sabéis las rigideces que tiene el tema de la contratación del personal en la administración pública, ahí digamos que estamos un poco más expensas del tema de la colaboración público-privada, es decir, que digamos que ese conocimiento nos debía entrar más por esa vía hasta que digamos que el modelo de contratación de los funcionarios pues empiece a cambiar, ¿no? Porque mientras siga como es, digamos, de lo que hablabas, en el caso de la administración pública es inaplicable. Yo creo que la colaboración es fundamental entre grandes empresas y startups, y la universidad es la piedra angular del avance. Entonces hay una gran empresa española que tiene un lema que a mí me gusta mucho, y es que las áreas de innovación son las áreas donde los elefantes bailan con gacelas sin pisarse los pies. Entonces a mí es una cosa que, o sea, es un lema que me gusta mucho porque es muy real. Somos elefantes, muchas multinacionales por muchas razones, por tiempos, por perfiles, por aprobaciones. O sea, tenemos una serie de estandarización, o sea, una estandarización que nos resulta complicado el ir tan rápido como deberíamos. Entonces ahí es donde la startup nos permite esa flexibilidad, o sea, nos permite el trabajar con la idea buena que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos la experiencia, los datos, el expertise de nuestro negocio, pero esa dinámica, esa gran idea la tienen las startups. Entonces es fundamental esa colaboración, si no el avance es muy complicado. Te voy a dar una vuelta porque con los de los elefantes, que ya es cuando tú te puedes permitir talento interno, o sea, lo que yo siempre hablo de que el elefante se atreva a ponerse el tutú y a bailar ballet, que es eso, que es dar oportunidad a tu talento interno para que haga esto, para que realmente salga de su esquema, y esa idea que ya tiene, ¿no? Porque al final es el que más conoce el proceso, porque lo ha hecho durante muchos años, se le permita pues ir un poco más allá y aplicar su idea. Entonces ya es lo que llamamos, yo creo, las startup internas o las spin-off, o lo que va apareciendo, donde tú dejas en un marco pues regulatorio de riesgo el intraemprendimiento, y también es tendencia, yo creo, el intraemprendimiento. Son los elefantes con el tutú y bailando dentro, ¿sabes?, del ballet. Pues hablemos de tendencias, como has dicho, ya para concluir y poder dar paso a las preguntas de nuestro público. Estas tendencias que hemos visto aquí hoy, ¿creéis que influirán en vuestro devenir inmediato, en esos retos que hemos comentado al principio de la charla? ¿Las tendréis presentes en este día a día de este año que recién comienza? ¿Las compartís o queréis incluso añadir o ampliarlas con algunas más que estáis viendo venir ya en el día a día, en el quehacer diario? Bueno, nosotros las compartimos, de hecho son una realidad, casi todos los puntos, excepto quizá blockchain, que estamos un poquito rezagados, pero el resto sí que estamos aplicándolas. Con lo cual, o sea, para nosotros es una realidad, no es casi un futuro. Lo que sí echamos un poco de menos, o lo que sí que puede ser una tendencia, es qué es lo que va a pasar con la compartición de información, con los ecosistemas en los que vamos a poner tanto las entidades públicas como privadas información a disposición de toda la industria o los consumidores. Entonces, bueno, tendencias yo las compro totalmente, o sea, pero también es porque son una realidad. Sí, decíamos que muchas veces no son, si miramos el histórico de estos 3 años, no son cosas realmente disruptivas. Esas aparecen y todavía no empiezan a ser tendencias, se empiezan a comentar, a cocinar, y bueno, es el refrito de esa paella que hablábamos antes, todavía no es paella y tal. Cuando ya eso empieza a tomar color y con el azafrán por encima, ya eso es una tendencia, ¿no? Y cómo se usa, cómo se comparte y cómo se degusta. Por eso muchas veces se van repitiendo a lo largo de varios años que necesitan de cocción. Adelante. Yo creo que en 2019 va a ser más bien una consolidación o una materialización de cosas que hasta ahora habían sido tendencias. Es decir, por ejemplo, ahora ya hay manos robóticas en Japón que tocan el piano. Antes la tendencia era la robótica, inteligencia artificial. Ahora este año yo creo que lo que vamos a ver es una materialización de esos hechos, de cosas que hasta ahora eran ideas, plasmarlas en resultados objetivos que se puedan medir y sobre todo a partir de ahí seguir construyendo el futuro. Yo completamente en línea con lo que comentas, también creo que
compro las tendencias en nuevas tecnologías, por supuesto, pero lo que yo creo que va a pasar en el futuro a corto o medio plazo es saber qué tecnología para qué necesidad. Es decir, ahora tenemos un campo muy abierto de nuevas tecnologías, pero no todo sirve para todo o no todo es útil para todo. Entonces, lo que viene ahora es el IoT. ¿Dónde me mejora realmente el proceso? ¿Dónde es realmente útil y me da esa ventaja competitiva? O sea, yo creo que es el momento de teniendo todas las tendencias tecnológicas, que el buscar el hueco exacto y efectivo de cada una. O sea, nosotros tenemos diferentes fases en el mundo de las infraestructuras, entonces no todas las tecnologías nos valen para todas las fases. O sea, tenemos que ahora hacer ese trabajo de, pues esta tecnología es muy buena para el diseño, esta es muy buena para la explotación. Entonces, ese trabajo de filtración, por decirlo de alguna forma, de tecnologías y materializarlas, las que sean las mejores y las más efectivas, es yo creo que lo que va a pasar en el próximo paso. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que tú decías es verdad, ¿no? Blockchain aún está a un nivel de arquitectura que va a permitir hacer esta integración de tecnologías. Aún está no maduro para hacerlo en producción rápidamente, pero este año lo vamos a ver y vamos a ver a nivel de modelo económico, de modelo cómo vamos a ver esta repartición de ecosistema, ¿no? Cómo un ecosistema se va a estructurar trabajando con esta compartición de datos y trabajando con la integración de estas otras tecnologías. Entonces yo creo que aún vamos a ver en 2019, 20 y 23, ¿no? Yo creo que en los 5 siguientes años, cómo poco a poco vamos transformando porque estamos integrando todas estas tecnologías para lo que sirven, no todo sirve para todo, ¿sabes? Entonces, que es un poco lo que tú decías, sí. Sí, en nuestro caso también aplica, aunque digamos nuestro estadio es mucho más primitivo que el del sector privado, pero sí, digamos que aplica completamente en el sentido de que los mandatos que tenemos por parte de los órganos rectores de la Cámara son el tema de renovar la presencia digital del Congreso en la red, y para ello nos vamos a apoyar completamente tanto en el código abierto como todo el tema de las metodologías que acompañan. Y luego otra dimensión de la que no hemos hablado es, digamos, el otro mandato que tenemos es el tema de la ciberseguridad, en el sentido de que esa presencia, que ya lo han apuntado otros panelistas, que esa presencia en la red tiene que estar completamente asegurada. Todo el tema de la identidad digital, digamos, el tema del tratamiento de la privacidad, que es fundamental, pues digamos, tiene que ser un acompañamiento imprescindible a esa renovación de esa presencia digital del Congreso Pues si les parece, podemos pasar ya a las preguntas que tenga nuestro amable público. Queremos agradecer mucho también a nuestros panelistas y contertulios en esta mesa redonda que hayan accedido también en la invitación pues a contestar las preguntas que ustedes quieran, profundizar sobre algún tema, algo que no les haya quedado claro o algo totalmente diferente que tenga que ver, lógicamente, con las tecnologías abiertas. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Habéis hablado mucho de integración, de colaboración, de educación. Cuando se habla sobre todo de educación y colaboración, se habla mucho de la colaboración de empresa-universidad. A mí me llama mucho la atención que el foco ahora mismo de todos estos cambios están muy derivados a la parte tecnológica, pero también habéis hablado del cambio de mentalidad, el cambio cultural en las empresas, que es un enfoque más humanista. Y entonces yo siempre me estoy preguntando, hay una set de empleados, un rango de empleados que no solo son universitarios o jóvenes y que están muy enfocados en la tecnología, hay un montón de empleados que tienen otro background y que tienen mucha experiencia y que están deseando incorporarse a esa nueva dinámica, pero cuando yo veo el mercado laboral no siempre se tiene en consideración mentalmente en las empresas que pueden ser justamente una palanca de cambio en la parte cultural si también dedicamos innovación e formación en ese sector de empleados. Entonces la pregunta es, ¿qué planes hay públicos y privados para hacer ese cambio, ese salto ahí? Yo te puedo hablar desde el punto de vista del consorcio, ¿no? de la asociación no lucrativa que es Alastria. En Alastria estamos fomentando el mensaje claro desde el principio. Además ya vamos a lanzar seguramente una marca que será Alastria Edge o Alastria Senior o como lo queramos llamar, que es tú no puedes construir sin experiencia. O sea, todo lo que vamos a hacer a partir de ahora en este software libre, en estas plataformas de blockchain, en estos casos de uso de datos de cualquier dato que liberemos en todos los sentidos, sin la experiencia de haber vivido fallos, ¿no? De haber vivido algo, no vamos a poderlo construir. Entonces, hay una tendencia que es clara en otros países, yo espero que aquí pronto también la tengamos muy clara, que es la colaboración entre edades. O
O sea, lo que llamamos la intergeneracional. O sea, que tú puedas escuchar a los que han vivido más, no porque tengan más edad, sino porque tienen más experiencia, con la gente que está empezando y poder empezar a balancear. Y este es el reto, yo creo que es cómo es saber escucharnos, ¿no? Que esto, el gran tema ahora va a ser la ética y las soft skills, porque para poder escuchar a un mayor y para que un mayor escuche a un joven, ¿no? O sea, estos chicos jóvenes que programan, no son chicos jóvenes que programan, son profesionales. O sea, es gente que tiene menos edad que tú, pero sabe un montón más de software que tú. Entonces, escúchalo a tu nivel, ¿no? El poder hablar adulto a adulto, aunque tengas edades distintas o experiencia distinta, bueno, pues es el gran reto de los recursos humanos, yo creo, hoy en día. O sea, es ese cambio de cómo fomentar esto, el respeto entre hablar adulto a adulto. Pero sí, es ahí y no sale tendencia, pero va a ser, sí. Bueno, yo creo que hay un punto importante también, que es no solo esperes a que te llegue el plan de formación, sino búscalo tú mismo. Entonces creo que hay un tema personal de inquietud por aprender, que eso te da igual la edad. O sea, tú al final, si tienes pasión por algo, profundiza, investiga, viaja, abre un poco tu perspectiva o tu panorama para aprender tú mismo y en base a eso socializa con el resto. Es la única forma de seguir adelante. Más que te venga un plan de formación, que sí, también enriquece, pero no solo esperar ahí. Y yo creo que ya para terminar a tu pregunta, que es una pregunta además muy interesante, ahí también está el papel de los líderes de las organizaciones, el ser capaces de transmitir esa ilusión, esa motivación en ese cambio que sea positivo, el que el empleado lo vea como algo positivo y no como algo negativo, sobre todo en empleados que llevan más edad en las organizaciones. Entonces, que tengan esas ganas, que les salga de ellos, pero el líder tiene que crear el environment, o sea, el clima, eso es. O sea, tiene que transmitir esa ilusión que tiene. Entonces yo creo que es fundamental. Vamos, en nuestro caso, en el proyecto concreto del que hablamos, este tema del que hablas es fundamental. Porque al final quien tiene el conocimiento del negocio, y sobre todo en algo, digamos, tan sectorial como es el mundo del Parlamento, pues lo tiene quien lo tiene. Entonces, digamos que eso sí hemos procurado conciliar una cosa con la otra, en el sentido de que esos que tienen el conocimiento sobre el negocio parlamentario tuvieran la capacidad para plasmarlo, para que a su vez los que conocen la tecnología de hoy en día puedan llevar a aplicarlo, ¿no? Te lo pongo un poco en contexto, de más que nada porque mucha de la gente que tenemos son gente que estaba en el Congreso cuando Tejero estuvo disparando al techo, con lo cual lo digo más que nada porque aun cuando el sector público tiene una media edad bastante avanzada, en el caso del Parlamento incluso es bastante mayor. Pero sí, en nuestro caso, en el tema del desarrollo de esta nueva página web, pues sí hemos conciliado ese tema, digamos, haciendo que la gente que tiene el conocimiento de ese negocio lo pueda plasmar y que los que conocen la tecnología puedan llevarlo a esta nueva etapa a la que queremos ir. Es una lucha muy, muy antigua, además de las comunidades voy a remitirme al software libre cuando casi todavía no se hablaba ni de open source, ni de los que llevamos tropocientos mil años, porque ya somos muy mayores en el tema. Pues es verdad que, y hablaba hace poco con Paul Brown de KDE, que lleva la comunicación de una comunidad tan importantísima como KDE, que se planteaban siempre y se estuvieron planteando, y has dado tú con la palabra clave, los problemas de comunicación intramuros que teníamos en las comunidades me remito a la base, ¿no? Del software libre, que entre nosotros pues había muchos elementos de comunicación, un lenguaje común y además todos, cuando dice todos, la mayoría, hombre, blanco, universitario, de clase media. Y le salía así, por ese orden. ¿Cómo romper eso? Con comunicación, y en esa comunicación, ¿cómo? A mí directamente era algo que me atañe por el tema de podcast y tal, y de comunicación en el software libre. Y decía, con comunicación, y esa comunicación con muchísima ilusión. Ha sido la única manera de ir rompiendo, más que con una formación específica, porque claro, las comunidades estaban muy acostumbradas a trabajar eso, intramuros, código, lenguajes comunes, argot. Era muy, muy, muy complicado en algo además demasiado todavía reciente. Estamos hablando de 20 años, 18, 20 años o así, ¿no? Y bueno, ese conjunto extraño, fijaos, la mujer, nada más que la mujer, era hombre, fíjate la primera conclusión que sacaba, la mujer no estaba presente, anecdóticamente casi estaba presente, blanco,
teníamos un continente o dos continentes enteros en los que a lo mejor hasta económicamente el software libre era hasta más viable y abandonados completamente, simplemente por una cuestión de comunicación y de comunicación con ilusión, ¿no? Por eso me ha gustado mucho el tema de la ilusión, creo que es importante y lo habéis reflejado todos. Hay unas preguntas. No sé si esto sí se escucha bien. Quería hacer una pregunta general para todos, aprovechando que tenemos a alguien de la administración pública acá, y aparte de eso a cada uno de los panelistas, no a todos, pero bueno, para no extenderme. Primero y principal, yo creo que hay un error de percepción, con toda humildad lo digo, en cómo se está llevando todo el tema de la tecnología. Creo que el primer paso para que la tecnología dé el paso agigantado que queremos todos, no todos, porque hay un Pac-Man por ahí que no quiere que pase, es el debate entre APIs abiertas, APIs cerradas. Y creo que quien tiene que dar el paso, y el elefante en este caso es el Estado. Tenemos a Estonia como ejemplo a tomar para que genere confianza entre los ciudadanos, y a partir de la confianza de los ciudadanos empiezan todos a contar, empiezan todos a aportar ideas, porque ya se genera la confianza de los ciudadanos. Eso es lo que se está haciendo en Estonia y quiero que lo pongan de relieve. Y ahora mismo que estás con el tema de la página web y que está el Congreso de los Diputados, aquí tienen una persona especialmente importante para que les aporte, que es la de blockchains. Esa tecnología de blockchain puede hacer que muchos discapacitados, muchas personas que no pueden llevar el voto en físico, lo puedan hacer de manera cibernética. Y eso va a ser una herramienta apropiada para ponerle un parado, como quien dice, a todos aquellos regímenes, por así decirlo, que quieren menoscabar la democracia desde dentro, con artificios legales. El blockchain nos puede llegar a aportar muchísimo en base a eso. Y la otra pregunta, por supuesto, va dirigido. Yo creo que el elefante aquí siempre van a ser los estados y los que se tienen que poner de cara a los ciudadanos para dar transparencia. Creo que la tecnología blockchain puede servir para ello. No sé, tiene que ser de una manera paulatina, aportarla primero simplemente para el voto de las personas mayores, discapacitados y tal, y después para todos los ciudadanos. Creo que esa va a ser la tendencia, si no me equivoco. A partir de esa generación de confianza, abrir todas las APIs, porque hay Pac-Man que no quieren que se abran todas las APIs, a abrir las APIs porque sabe que se va a caer una burbuja tremenda. La burbuja de la startup, que ya sabemos que todo el mundo está con ello. Y aparte de eso, creo que respondo a tu pregunta. Abrir las APIs es lo mejor. El que tenga que caer y el que tenga algo que aportar no va a tener ningún problema. Pero es que hay mucha información y no hay, como quien dice, chicha. Voy a empezar yo, porque, claro, como soy el principal aludido, bueno, pues, a ver, lamento echar un poco jarro de agua fría sobre ese tema. A ver, el tema de la regulación. El tema de la regulación es algo tremendamente espinoso. Si nos ponemos a un ejemplo, digamos, sumamente cercano, como es el tema de la regulación de los VTCs, que creo que es algo que estamos viviendo ahora mismo, fíjate si es dificultoso y los problemas que está teniendo, como meterse un tema como este. La verdad es que Estonia, la verdad es que es un país sumamente puntero, pero yo creo que allí se dan unas condiciones que yo no creo que digamos que puedan ser transportables a otros muchos sitios, ¿no? Eso es la parte de las APIs, aunque yo por mí, digamos, yo estaría encantado de que se hiciera algún tipo de regulación que fomentara o que permitiera o que hiciera que se abriera más el tema de la interoperabilidad, que yo creo que además el tema de la Administración General del Estado es un factor sumamente importante. Lo digo más que nada porque hay una norma directamente, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que trata este tema, y digamos que toda la normativa que hay con el tema de administración electrónica es una palabra que aparece de forma recurrente una y otra vez. Entonces, en ese aspecto, bueno, digamos, sí, te compro argumentos, solo que, a ver, esto lo diré un poco, te pongo un ejemplo, ¿no? Digamos, cuando las Mises en los concursos, en los certámenes de Mises, le dicen, ¿qué es lo que más deseáis? ¿No? Y dicen aquello de, no, nos gustaría la paz en el mundo. Yo quiero la paz en el mundo. Claro, cuando tú vas a una cancillería, ¿no? Como concepto está muy bien, pero tú vas a hablar de ello al Ministerio de Asuntos Exteriores y allí te explican, bueno, que eso de la paz en el mundo es un asunto mucho más complicado de lo que el mero desideratum podría llevar, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte espero haberte contestado. Con el tema de la aplicación de la tecnología del blockchain al tema del voto. No lo veo mal, pero ahí, digamos, hay muchas luces y sombras. De hecho, bueno, yo asistí hace poco a un encuentro en Bruselas para tratar el tema de la ciberseguridad en las próximas elecciones europeas, y es un tema que preocupa bastante. Lo digo más que nada porque hasta ahora, por lo menos todos los mecanismos que se conocen de voto electrónico y tal, todos tienen muchas inseguridades. De hecho, por ejemplo, ha habido países como Holanda en los cuales el tema del voto electrónico se ha prohibido, más que nada por las incertidumbres de ciberseguridad que ello puede acarrear. Entonces, lo veo bien, pero digamos que habría que asegurar el marco tecnológico de una forma bastante cerrada para poder llegar hasta ese punto. Lo digo más que nada porque los ejemplos que hemos tenido de manipulación hasta ahora han sido tremendos. Bueno, no sé si recordáis el tema de las papeletas mariposa, en su momento las máquinas de votar en Estados Unidos,
que son súper craqueables. Lo dicho, te lo compro, pero digamos que hay todavía muchas cuestiones que tapar, que cerrar y concretar antes de que eso pudiera ser aplicable de forma general. Yo sigo porque soy la siguiente del sector público, ¿no? Más que nada es que deciros que el consorcio, la asociación, ahora mismo he hablado de 370 socios, 101, 111, ahora no lo recuerdo exactamente, son administraciones públicas. 100%. ¿Qué significa? Tesoro, Secretaría de Tesoro, Registradores de la Propiedad, CNMV, Banco de España. Todo el mundo que hemos ido hablando ha sido por esa visión 360, donde el cambio no va a venir inmediato. O sea, no somos Estonia, no somos un nuevo país que nace separándose de todo lo que pasó con Rusia, Unión Soviética, todo esto. No somos nuevos. Somos un país en la Unión Europea con una historia, con unas administraciones públicas que tienen unos sistemas de información que, igual que una gran empresa, ha de jugar a lo que decías, el bimodal, ¿no? Tener, por un lado, unos sistemas que han de seguir operando y, por otro lado, adoptar nuevas tecnologías. Y todo esto en una legislación que hay que igual estudiar. Entonces, para que no pase lo de los VTCs, ¿no? Hay que empezar a estudiar primero, diseñar el cambio y aplicar el cambio. Entonces, ahora, por eso nace una asociación como la nuestra, para plantear el cambio de una forma estructurada para el bien de todos, al final. Se pueden hacer muchas cosas ya en blockchain. O sea, de hecho, Naciones Unidas está ahora mismo con un caso precioso en campos de refugiados, donde realmente allí no hay ningún legacy. O sea, allí realmente puedes aplicar tecnología nueva, 100%, que da un impacto social altísimo. Entonces, yo creo que hemos de ser muy inteligentes en dónde se aplica la tecnología y para qué, para precisamente no exponer situaciones personales complicadas, ¿no? Que es lo que decías del cracking de los votos, donde en una sociedad democrática lo que tú quieres es preservar tu anonimato, o sea, tu voto privado, o sea, que es algo que es la democracia. Entonces, estamos ahí, yo creo que vamos paso a paso, los pasos están bien hechos, están acelerados. España es pionera en este consorcio, o sea, no hay ningún país de la Comunidad Europea o mundial que haya hecho un consorcio multisectorial con la administración pública, y estamos recibiendo llamadas tanto de Bruselas como de otros países. ¿Para qué? Para que expliquemos cómo hemos conseguido esto en España. Entonces, vamos ahí, sí. David, además, ha insistido antes en un tema, si no igual, muy tangencial con el tema del dato. Sí, yo voy a comentar mi opinión y lo que pienso que puede ser la opinión del entorno privado, pero es mi opinión personal, no es la oficial de Idealista. Por si acaso, no quiero que tampoco me echen mañana, pero bueno, creo que los enfoques son distintos. A mí, como empresa privada, me gustaría ser más romántico, abrirlo todo y tal, pero resulta que tenemos que ganar dinero. Es así de claro. Entonces, digamos, el programa de apertura va a estar determinado por el negocio, los beneficios para el negocio o nuestro grupo, que para nuestro grupo va a tener. Es decir, ya sean porque nos ayuden a tener más lealtad de los empleados, ya sea para tener más repercusión en los medios, ya sea para generar un ecosistema económico alrededor que nos beneficie en el futuro, porque en definitiva el interés público es distinto al interés privado, porque el interés privado no es más que unos señores cogen un poco de dinero, montan una empresa y quieren ganar dinero con ella. O sea, nuestro objetivo es puramente de negocio. Otra cosa es que haya como una especie de deuda con la comunidad, de la que hemos utilizado una serie de recursos que han puesto a nuestra disposición de manera abierta, pues queramos devolverla de manera altruista. Pero digamos que la gran parte de esa política de apertura está determinada por lo que quiere hacer la empresa, el beneficio que va a sacar la empresa. Es un poco triste, un poco materialista, pero es en realidad, es una empresa privada y tiene que, sobre todo, perseguir el objetivo de maximizar el beneficio para el inversor y también preservar su supervivencia en el mercado. Y vamos a ir ahora con... perdón. Sí. Un comentario muy rápido. Has puesto como ejemplo a Estonia, que todos conocemos un poco el modelo y yo creo que debe ser un referente para muchas cosas, pero yéndonos más cerca, podemos fijarnos en Portugal. Portugal es un país que en 2012-2013 nosotros fuimos a hablar con la administración pública y ya nos dijeron que antes de que se empezara a utilizar el término de transformación digital, yo creo que ni existía, en la administración pública de Portugal ya tenían el 100% de las contrataciones en digital. Entonces, es verdad que es un pequeño pasito, bueno, pequeño o grande, y que España no es Portugal, o sea, eso es una realidad, es mucho más complejo la división administrativa de España, pero sí que es verdad que a lo mejor no tenemos que ir a Estonia, sino fijarnos en pasos intermedios que pueden ser más factibles de alcanzar y que países más pequeños como Portugal pues llevan mucho tiempo ya con ese
ese tipo de actuaciones. Entonces, pues bueno, esto es un camino muy largo y tenemos que ir pasito a pasito, y yo creo que la colaboración entre diferentes entidades para ayudar a la administración pública a dar estos pasos es fundamental. Bueno, y como decía antes, vamos a poder después, dentro de un momentito, a seguir comentando, departiendo el networking, el Piscolabis que nos tiene preparada la organización. Por lo tanto, por cuestiones de tiempo, vamos con una última pregunta y después podemos seguir preguntando, dialogando, que ya verán cómo, bueno, pues junto a un buen refrigerio todavía salen mejores temas más descansaditos, ¿no? Bueno, yo quería empezar con dos consideraciones. Una, que muchísimas gracias, me ha encantado, enhorabuena, me ha gustado muchísimo, he disfrutado mucho, he aprendido mucho. Y la segunda consideración es que la pregunta va con la humildad del profano, pero la pasión del enamorado, y por eso quiero que me perdonéis, porque quizás sea un poco, no sé, me ha parecido un poquito atrevida la pregunta. Y es que me resulta paradójico que yo, que soy totalmente ajena a todo esto y conozco poquísimo, en las nuevas tendencias no hay nada que yo no conozca. Me resulta, quiero decir, blockchain, realidad aumentada o inteligencia artificial, todo eso es algo que ya venimos oyendo hace pues un año, par de años, así los que no tenemos ni idea, y según la curva de Gartner todo eso ya yo creo que está bajando, quiero decir, se está instalando, está siendo ya algo que empezamos a conocer ya los que no estamos aquí dentro. Entonces, ¿es que no hay nada nuevo? ¿O es que tenemos tanto que atender que hay que ponerse con lo que está ya creciendo? ¿O...? Yo creo que hemos caído en la trampa de las etiquetas, ¿no? Yo creo que no pasa nada, o sea, Internet de las cosas, Big Data y tal. Yo creo que el mensaje del ebook es más profundo. O sea, el mensaje del ebook es esas tecnologías, para qué las utilizas y cómo las utilizas. Y están ahí y están madurando. Entonces, que tengan unas siglas muy sexys no pasa nada. O sea, lo importante es decir que el software sigue avanzando y sigue avanzando como tú muy bien decías. Ahora estamos hablando de un brazo robótico tocando piano en Japón. Estamos hablando de que China ha puesto unas plantas que están creciendo en la cara oculta. Entonces, nosotros en software hablamos de nuestras siglas, ¿no? Porque estamos ahora pues en este evento de software libre, pero si vamos más allá, yo creo que lo que hemos estado diciendo aquí es más allá, ¿no? Hemos dicho que ya la tecnología, independientemente de las siglas, está siendo para propósito general. Están compartiendo datos de placas solares, están pues con startups israelitas, ¿no? Ferrovial en todo el mundo, viendo que los datos de construcción ya se usan para nuevos mercados, temas de banca, ¿no? En las cuales ya estamos trabajando con cambios de colaboración, ¿no? De cambio organizacional. La administración pública puede decir que digas web, pero lo que hay detrás es un cambio de procesos brutal de concentración de información y conocimiento. O sea, yo creo que no hemos de evitar quedarnos con las siglas. El mensaje es más profundo. Entonces os recomiendo esto. No os quedéis con las siglas, quedaros con los mensajes que hay detrás. Yo creo que la clave no es, o el tema aquí no es que no haya nada nuevo. El tema es que la aplicabilidad de la tecnología. Para mí la tecnología no es la novedad en sí. El bit existe también y fue lo primero. Y hoy seguimos hablando de bits, megabits, terabits, pentabits. Entonces, lo que es la novedad es la aplicabilidad o la materialización de esa tecnología. La tecnología es un facilitador. Y entonces de lo que se trata es de conseguir el modelo de negocio que rentabiliza esa tecnología, o el caso práctico en sí. No, bueno, simplemente decirte que el tema de etiquetas se engaña, porque estamos, parafraseando al refrán, estamos en una situación en la cual tenemos a distintos perros con el mismo collar. Es decir, el collar es el mismo, pero el perro es distinto, en el sentido de que el machine learning que había hace 2 años no es el que hay ahora, a pesar de que te pongan la misma etiqueta, y lo mismo puede ser aplicar a blockchain y a cualquiera de las otras categorías. Con lo cual, digamos, no hay que dejarse engañar por las categorías, en el sentido de que lo que hay ahora está mucho más avanzado que lo que tiene la misma etiqueta hace muy poco tiempo atrás. Bueno, pues como decíamos, dentro de un momentito vamos a poder seguir departiendo y compartiendo todo esto. Yo quisiera dar especialmente las gracias a todos ustedes, por supuesto, y a quienes han estado aquí compartiendo con nosotros esta mesa redonda: José Andrés, a Amparo, a Laura, a Monse y a David. A todos ustedes por sus preguntas, por su atención y por las que van a surgir ahora y que vamos a comentar, como decíamos, pues de una manera también más agradable alrededor de un refrigerio. Antes no se oyó demasiado bien el vídeo, así que lo vamos a repetir ahora, mientras ya el que quiera verlo completo, mientras ya podemos ir dentro de un momentito pasando a aquella zona donde vamos a compartir, donde vamos a estar un ratito de networking con el Piscolabis. Y para cerrar, por supuesto, pues como anfitrión es Open Expo Europe, que quiero que Philippe Lardy, su CEO, sea quien despida y quien nos invite ahora.
Bueno, primero, muchas gracias de nuevo a ti, Paco, por esta presentación, por decir bien mi nombre. Ya te ha dicho Philippe Lardy. Esto es una broma entre nosotros, pero es un private joke, pero sí. Llevo un montón de tiempo en cada podcast, en cada información, llamándole Lardy. Pues no sé por qué, porque tenemos las costumbres en las tecnologías de la información, pues todo al español o al spanglish, por lo menos, ¿no? Y él es Philippe Lardy. Ya lo he dicho bien, ¿eh? Bueno, más o menos. No tengo problemas con eso. Era solo el private joke. Muchas gracias a los que estáis aquí hoy para contar vuestra experiencia. Ha sido muy interesante estando aquí desde dentro. Me hubiera gustado decir mucho más cosas, pero Paco no me ha dejado. Pero bueno, eso para otra vez. Gracias también a todos los que participaron en el ebook, que hay muchísimas personas, muchísimas empresas, cada vez más se suman a eso. Y yo adhiero a las tendencias, por supuesto. Repito, una de las que veo es lo que hemos hablado bastante, no el cambio tecnológico, pero sí que el cambio cultural, que los tiros van por ahí. Y por repetir la palabra inner source, que pues cada vez la escucharemos más, ¿no? Nos gusta el inglés, entonces yo creo que este año va a ser un año muy importante para el tema de inner source. Y nada, gracias a todos, y en unos días os compartiremos el ebook completo, porque para el que se atreva a leerlo entero, creo que son 170 páginas, aunque como novedad, como ha comentado Paco, lo hemos hecho también sectoriales para que si quieres ir al grano, ¿no? Como se dice aquí en España, puedas ir directamente a la parte que te interesa. Así que nada, nos vemos en el networking de después. Cualquier duda, pregunta que tengáis, tanto pues a los que estamos aquí como entre vosotros, pues os invito a ello. Muchas gracias. Y así hemos alcanzado el final de la primera entrega de este nuevo podcast que, bajo los auspicios de Open Expo Europe, pretende indagar en todos los aspectos destacables más allá de la innovación y servirlos en formato audio a todos ustedes. Les animamos a que nos den su opinión y nos dejen sus comentarios sobre el mundo de la innovación tecnológica abierta a través del correo del podcast, que es podcast@openexpoeurope.com, o de manera más inmediata a través de los apartados dedicados a comentar en cada una de las plataformas que distribuyen el programa, como iTunes o Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Spreaker o en la propia web openexpoeurope.com. Las músicas del podcast se licencian Creative Commons y proceden de incompetence.com, con la producción de Kevin MacLeod. El próximo mes, si tienen a bien compartir de nuevo el podcast con nosotros, estaremos encantados de adentrarnos más allá de la innovación juntos. Hasta entonces, reciban un cordial saludo del equipo de redacción del podcast y de Open Expo Europe, y en su nombre, de quien les habla, Paco Estrada. Hasta el próximo encuentro, más allá de la innovación.